Tema de mercado de fichajes a tope. Hablaremos de Neymar, Vinicius, Salah, Rodri, Gustavo Puerta, Newcastle, Barcelona, Real Madrid y mucho más. Todo aquí en Gol de Hoy. Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Ayer les contamos del interés del Barcelona en Rodri, pero pese a esto, el español no contempla fichar por el conjunto azulgrana. El centrocampista del Manchester City tiene claro que si abandona Inglaterra en este verano, su única prioridad es el Real Madrid, club al que quiere regresar por motivos deportivos y personales. El Barça preguntó por su situación tras la lesión de Frenkie de Jong, pero el internacional español mantiene su postura y espera que las negociaciones entre el Madrid y el City prosperen. Por ahora estos dos clubes están en conversaciones y aún se necesita tiempo para ver si llegarán a un acuerdo total. La renovación de Vinicius Jr. entra en una semana decisiva. El brasileño y la directiva del Real Madrid tienen prevista una reunión mañana miércoles para intentar desbloquear unas negociaciones que llevan meses estancadas. Aunque ambas partes desean continuar juntas, todavía existen diferencias económicas, especialmente en el salario y la prima de renovación y los derechos de imagen. El club mantiene su última oferta y no planea mejorarla, unos 22 millones de euros netos por temporada, mientras que Vinicius pide 30. Sin embargo, hay un tema clave para el entorno de Vini y es el tema de los derechos de imagen. El brasileño quiere aumentar el control sobre esta parte de sus ingresos y acercarse a las condiciones que tiene, por ejemplo, Kylian Mbappé, quien conserva alrededor del 70 u 80% de sus derechos, mientras que lo normal en el Madrid es que repartan esto en mitades. Será una semana clave para el futuro de Vini, con una propuesta e interés constante del Arsenal tocando la puerta. Como lo hemos contado, están dispuestos a tirar la casa por la ventana en cuanto a salario y acuerdos personales en general, pero en cuanto a lo que deberían pagar al Real Madrid, ESPN avanza que el conjunto merengue no aceptaría menos de 150 millones de euros. Por ahora el jugador ya está entrenando con Mourinho y esto ha dicho: estoy conociendo al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores y entrenando muy fuerte. Mourinho quiere que sea como siempre he sido, feliz, alegre y que haga mi fútbol. Fue lo que dijo Vinicius en su retorno a la Casa Blanca, mientras que su futuro causa incertidumbre no solo en la afición del Real Madrid, sino también de los Gunners. Los de Arteta quieren dar ese salto de calidad que les permita coronarse a nivel europeo tras su conquista inglesa en la temporada pasada. Para eso buscan ese perfil por izquierda, pero además, mientras se lleva a cabo el plan Vinicius, los Gunners estarían a punto de firmar otro jugador brasilero. Según The Athletic, el Arsenal está cerca de llegar a un acuerdo total con el Newcastle para el traspaso de Bruno Guimaraes y el futbolista ahora está esperando el ok del equipo para proceder con el reconocimiento médico y concretar su paso al norte de Londres. Guimaraes llegó al Newcastle en enero del 2022 por 50 millones de euros y ahora podría irse por una cifra en torno a los 70 millones de euros. Esto después de que este mismo club en este mismo mercado de fichajes haya vendido ya a Anthony Gordon al Barcelona por 80 millones de euros y a Sandro Tonali al Tottenham en una operación valorada en torno a los 117 millones de euros. Neymar Jr. termina contrato con el Santos en diciembre y luego de retirarse de la selección brasileña, habló sobre qué viene para él tras el término de su contrato actual. Eu tenho contrato com o Santos até dezembro, pretendo cumpri-lo, honrar a camisa do Santos da melhor maneira possível. E depois eu vou pensar, quando acabar meu contrato eu vou pensar se eu continuo no Santos, se eu saio, se eu vou embora, se eu paro de jogar ou se eu continuo. Realmente eu não sei o que vou fazer. No sabe qué pasará, pero eso sí, dejó claro que se siente en óptimas condiciones actualmente, se siente bien físicamente y cada vez mejor dentro del campo. Mientras tanto, sobre la selección, su padre hace unos días había dejado una pequeña puerta abierta diciendo: no puedo garantizar que esté 100% acabado con la selección, tal vez pueda volver. Sin embargo, Neymar contundente dijo: no es mi padre el que está jugando. La salida de Mohamed Salah del Liverpool ahora parece tener definido su destino. Mientras que Fabrizio Romano apenas acababa de anunciar que el Trabzonspor envió una propuesta a Salah y su entorno por 2 años de contrato, el periodista turco Josh Sabonoglu informa que esa propuesta ya se respondió y efectivamente han llegado a un acuerdo. Según el mismo periodista, solo falta que el club apruebe una cláusula en el contrato para que Salah pueda hacer la firma con su nuevo equipo. La propuesta salarial habría sido en torno a los 17 millones de euros y efectivamente sería por 2 años. Todo esto mientras Salah disfruta de sus vacaciones en Grecia. Tras su destacada actuación con la selección colombiana en el Mundial 2026, Gustavo Puerta se reincorporó a los entrenamientos del Racing de Santander mientras sigue a la espera de definir su futuro en el mercado de fichajes, pues aunque ha llamado la atención de varios grandes clubes, no hay una oferta concreta que convenza tanto al jugador como al Racing. En medio de su regreso, el volante en una entrevista sorprendió al revelar que de pequeño fue víctima de una bala perdida. Salí a hacerle un mandado a mi papá, a reclamarle un dinero. En el trayecto de vuelta
porque ya había reclamado el dinero. Vienen persiguiendo a un pelado que lo querían matar. Y bueno, yo voy pasando en la cicla y desafortunadamente me impacta una bala. Cuando llegué al hospital, lo primero que pregunté era si podía volver a jugar fútbol. ¿Eso era lo que te preocupaba a los 10 años? Sí, eso era lo que me preocupaba. Esto sucedió cuando tenía 10 años. El proyectil permaneció en su cuerpo durante 4 años y fue hasta el 2018 que se lo sacaron. Sin embargo, afortunadamente no causó ningún tipo de consecuencia. La tensión entre la UEFA y la FIFA sigue aumentando. Alexander Ceferin se reunirá con Nasser Al-Khelaifi, presidente de la Asociación de Clubes Europeos, para estudiar la posibilidad de continuar con el plan de boicotear competiciones de la FIFA, en este caso puntual el Mundial de Clubes 2029. Al fracaso del plan de Infantino de vender el 20% de los derechos comerciales al sector privado de las competiciones de la FIFA, se le une el malestar de los clubes por el impago en concepto directo y en concepto de solidaridad del Mundial de Clubes 2025. Por el momento aún no hay acuerdo para que este torneo se juegue en 2029 y tras esta reunión definirán si participarán o no. Por supuesto, buscan que todo esto le cueste la reelección a presidencia a Infantino. Y además de los impagos de los que habla la UEFA, ahora se unen las sedes del Mundial 2026 contra la FIFA. Varios gobiernos locales de Estados Unidos, Canadá y México han expresado su preocupación porque los costos de seguridad, transporte e infraestructura han superado ampliamente las previsiones iniciales. Las ciudades están reclamando millones de dólares que les fueron prometidos por la FIFA y hasta el momento no han sido pagados para cubrir el gasto público que tuvieron que asumir, aunque aún así con el dinero prometido, este no sería suficiente para cubrir los gastos. Varias ciudades que están bajo el anonimato están exigiendo una compensación económica, teniendo en cuenta que la FIFA es la que se queda con la gran mayoría de los ingresos de este torneo. Ter Stegen ya tiene nuevo equipo. Luego de que la operación se retrasara por unos problemas fiscales, finalmente el guardameta alemán ha llegado al Ajax. Oficialmente llega a Ámsterdam a préstamo por una temporada y el club holandés se hace cargo solo del 10% de su salario, mientras que el resto lo cubrirá el Barcelona. El Fulham se refuerza con sello madridista. Ya anunciaron los fichajes de Gonzalo García y el jugador de la cantera César Palacios. Ambos futbolistas firman por 5 temporadas. Por Gonzalo ingresan 40 millones de euros y por Palacios 10 millones por el 70% de sus derechos, por lo que se quedan con el 30% de una futura venta. Los jugadores se reencontrarán con su ex entrenador de las categorías inferiores del club blanco, Álvaro Arbeloa. Cientos de aficionados y grandes figuras del fútbol despidieron este martes a Franco Baresi en un emotivo funeral celebrado en la Basílica de San Ambrosio de Milán. El histórico capitán del AC Milan fue homenajeado por excompañeros como Paolo Maldini, Marco Van Basten, Roberto Baggio, Seedorf y Fabio Capello, además de representantes de clubes y autoridades italianas. Durante la ceremonia marcada por los cánticos de la afición, el féretro fue cubierto con camisetas del Milan y de la selección italiana antes de ser llevado a los hombros por sus antiguos compañeros, dando así adiós a una de las mayores leyendas del fútbol italiano. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima.